¿sí? ¿Por qué? Porque en vano hubiera sido la cruz, y ahorita vamos a ver en su momento, todo el sacrificio de Jesucristo, que el viernes en casa teníamos la Santa Cena, y como un gesto familiar que nosotros tenemos, una comunión familiar. Y yo les decía ahí que el sacrificio de Jesús no solamente fue, o la obra de Cristo no solamente fue el momento del sacrificio, el haber nacido en un pesebre, en un establo, el haber vivido una vida austera como hijo de un carpintero, siendo el rey, siendo el creador del universo, lo llevó a una vida austera, y así. Entonces, ¿y dónde empieza su sufrimiento? Bueno, los primeros, aquellos apóstoles que primero fueron apóstoles de Juan, le dicen: Maestro, ¿dónde moras? Y le dice: mira, las zorras, las aves del cielo tienen sus nidos, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y así empieza, y luego vienen los latigazos. ¿Ese fue sufrimiento? Claro que sí. Por nosotros, claro que sí. Molido por nuestros pecados. ¿Alguien se ha cortado la frente? Es una parte muy escandalosa. Recibes un rasguño y es una sangre, un escándalo. Entonces, y él recibió una corona en toda su cabeza, no solamente en la frente. Entonces su sacrificio no solamente estuvo en la cruz. Y cuando decimos la obra de Cristo, abarca desde allá el momento de la cruz y también la resurrección. Por eso dice la Escritura que en vano hubiera sido la cruz. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, entonces vamos a ver las cosas que hubieran pasado ahí en Primera de Corintios. El contexto nos dice que había un debate entre que si los muertos no resucitaban. El contexto, o sea, las citas antes. Y tiene que venir Pablo escribiendo 1 Corintios 15 para aclarar esas dudas ante la demás gente, ante este pueblo de Corinto, y empieza a decirles cómo es que se apareció, la historia que encontramos en Hechos 1 en adelante, cómo se le apareció a Cefas y después a los 12, así a María Magdalena. ¿Por qué buscáis entre los muertos?, les dijo el ángel. Entonces, y así, incluso para esa fecha que Pablo está escribiendo esta carta, recalca diciendo: de entre los cuales muchos viven aún. Entonces por eso se dice testigo, y me seréis testigo, porque estaban atestiguando que Cristo resucitó. Entonces viene esta situación en Corintio y él tiene que decirles si resucitó, porque ellos decían: no hay resurrección de entre los muertos. No, sí hay. Y otra vez vamos a analizar la resurrección de entre los muertos. Desde el Antiguo Testamento encontramos a la hija de la viuda que cuidó de Elías, a la de Eliseo, a la que cuidó Eliseo, el matrimonio que cuidó Eliseo, resucitaron. En el Nuevo Testamento, Lázaro, por ejemplo, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, que resucitaron. Y ya existía la resurrección, ya había acontecido, pero ahora marca una diferencia entre aquella resurrección y la resurrección de Jesucristo. Que estos hombres, Lázaro, los hijos de aquellas mujeres que cuidaron a los profetas, volvieron a morir y Cristo ya no murió. Marcando una diferencia. En primer lugar, que sí resucitó. Ahora vamos a ver, si no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? Porque en el verso 13 dice: porque si no hay resurrección de los muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces, venimos a predicar. ¿Qué hacemos?
O sea, no podemos salir a la calle a decirle a la gente, el cielo es un regalo, el hombre es pecador, Dios es juez justo. Ese problema de pecado Dios lo arregló en la vida de Cristo. ¿Y qué necesitas para ese regalo de la vida eterna? Es solamente creer en Jesucristo. Porque el Evangelio es: Cristo murió por tus pecados y resucitó. Al morir pagó la deuda, pero al resucitar y al ir al cielo fue a preparar un lugar para nosotros. Eso sería en vano. Entonces no tendría caso. La resurrección de Jesucristo es la cereza del pastel de la obra de Cristo. Para muchos es tan fácil decir, no, pues, alguien más. Si Cristo no hubiera resucitado, hubiera quedado como un Juan Gutenberg que inventó la imprenta, como alguien que hizo algo bueno para Luis Pasteur, que hizo la máquina para pasteurizar los líquidos, según para conservarlos. Tomás Alva Edison, que inventó varias cosas, y hasta ahí hubiera quedado. Entonces, si no hubiera resucitado, vana es, punto número 1, nuestra predicación. Por ejemplo, para quien predica que Cristo resucitó entre los muertos y no festeja este día, no lo celebra. Esto es una celebración, es la fiesta. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua, la salida de Israel de Egipto, de la esclavitud a la tierra prometida. Y cuando nosotros hoy celebramos nuestra redención con la cereza del pastel, la resurrección de Jesucristo. Punto número 2, vana es también nuestra fe. Entonces, ¿de qué sirve creer en Jesucristo? ¿De qué serviría creer? Necesitamos. Entonces, a ver, vamos a definir la palabra vana. Algo sin valor. Algo sin valor. Yo recuerdo cuando íbamos a ver a mis tíos y ya era tiempo de sembrar, y sentaba a mis primos y dicen, van a agarrar las semillas, y mi tía le gustaba sembrar calabaza, o sea, van a agarrar semillas, y la que esté delgada, decía, esa está vana, esa la van a tirar. Y no servía. Entonces agarrábamos las semillas y las que tenían bultito las echábamos para acá, y las que no tenían bultito las echábamos para acá, para este lado. O sea, porque esas, le digo, tía, ¿y por qué las apartas? Esa es semilla vana, no va a dar fruto. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tuviera fruto, fuera en vano, de nada serviría. Entonces necesitábamos la resurrección de los muertos de Jesucristo para que nuestra fe adquiriera valor. Amén. Si no, entonces, ¿sabes qué? ¿Para qué creo? Y mira que la fe la necesita el ser humano. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero si no tuviera la resurrección de Jesucristo como la cereza del pastel, en vano sería lo que creemos. Y ahora, no solamente sería esto, sino que también el Antiguo Testamento sería en vano, porque todo el Antiguo Testamento profetiza a Jesús como el Redentor. Indirectamente menciona a Jesús como creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, bla, bla, bla. ¿Y cómo empieza San Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y sigue hablando y dice, todas las cosas fueron creadas por Él. Entonces, ahí está. Entonces, si Jesucristo no hubiera resucitado desde allá, desde el Antiguo Testamento, de nada serviría nuestra fe. Cuando dice el Evangelio, el protoevangelio, Génesis 3:15, tú le herirás en el calcañar.
esta te va a herir, y empieza un juego de situaciones, que a través de la mujer vendría un Salvador. Eso también sería en vano. Pero Cristo murió y Cristo resucitó. Amén. Ese es lo más importante de la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, vamos a ver el punto número 3. Ya dijimos que sería en vano nuestra predicación, en vano es también nuestra fe. Y ahora sería, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que sí resucitó a Cristo. Entonces, ¿de qué somos testigos? Fíjate, por eso la iglesia de los testigos de Jehová se dice testigo. Yo admiro mucho a esa gente. ¿Saben qué es lo que me admiro? Que salen a predicar, salen a compartir su fe. Entonces, que así, si vamos a hablar todo. A mí me gusta respetar. Mira, y somos hallados falsos. Si Cristo no hubiera resucitado, fuéramos falsos testigos. ¿Qué ocupa Dios? ¿Falsos testigos o verdaderos testigos? Porque si Cristo lo resucitó, ¿sí? Perdón, porque Cristo lo resucitó, porque hemos testificado, ¿sí?, de Dios que Él resucitó a Cristo. Y hace un juego de palabras en base a la discusión que tenía, que dice, por lo cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, ¿no? Y ahí esa es la palabra clave del contexto que los corintios tenían, que dicen, no resucita, no hay resurrección. No, sí hay resurrección. Sí hay resurrección. Y cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, entonces somos fieles testigos. Entonces, sigamos testificando, Cristo resucitó. Amén. Recuerden, es que las iglesias usualmente pierden el rumbo. Hoy en día hay iglesias que tuvieron culto de resurrección a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y así en diferentes horarios, ¿no? Muy respetable. Entonces, nosotros tenemos que seguir testificando que Cristo resucitó. Y eso a la gente se le olvida. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Ya está, divagando. No, me puso un nuevo nombre, me rescató, me perdonó, me salvó. Soy salvo por fe, soy salvo por gracia, ¿sí? Y me va a llevar a un lugar celestial por cuanto resucitó. Por eso es la primicia de los muertos, mira. Y en el verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es otra vez vana. Dice, aún estamos en pecado. Quiero pasar al punto número 4. En el verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lástima, diéramos lástima. No podemos esperar que solamente la obra de Cristo fue aquí para la tierra. Bueno, pues sí, resucitó, ya hasta ahí estamos bien. No, la obra de Cristo al momento de la resurrección va a la eternidad. Alguien dijo, un teólogo lo escuché decir, que los que mueren, que el que muere 2 veces resucitará. El que muere para el pecado, porque todos los seres humanos establecidos está para los hombres que mueran una sola vez, Hebreos 9:27. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, morimos al pecado. Es la segunda muerte del ser humano. Me quedé así. Pero luego empieza a seguir hablando y dice, porque muere en Cristo, resucita también en Cristo Jesús. Y resucita para vida eterna. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, diéramos lástima. Seríamos los más, ¿cómo dice? Los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Entonces diéramos pena, diéramos, mira, un grupo de gente que dice que Cristo resucitó. No, no resucitó. Esos locos. Están locos, tontos, perdón por la palabra, mensos, ¿no? Cristo murió, Cristo resucitó. Entonces es el fundamento, no es el fundamento, es el milagro que caracteriza al cristianismo. Es la diferencia. Cristo resucitó. Llévense en su corazón que somos privilegiados en creer en Jesucristo porque cumplió su promesa. Voy a morir, va a ser entregado, va a ser latigado, pero resucitará al tercer día. Entonces, marcando una diferencia. Un himnólogo decía, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la de Mahatma Gandhi están los huesos de Mahatma Gandhi. Y en cada fundador de diferentes iglesias, ahí está, o congregaciones, o religiones más bien, pero en la tumba de Cristo está vacía porque resucitó. Oremos. ¿El fundador de los musulmanes? ¿Quién es? Mahoma. Bueno, no. Es Bueno, el Dios es Alá, pero ¿quién es el fundador? Mahoma. Y también Mahoma no resucitó. Oramos a Dios. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este hermoso tiempo, por este día. Yo sé, Señor, exactamente que no es el día en que Jesús resucitó, pero nosotros, Señor, hacemos memoria de tu resurrección. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo basado en tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a celebrar, a recordarlo y a que esta palabra afiance nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.